Bienvenidos una noche más en Relato de lo Desconocido. El día de hoy vamos a hablar sobre la posesión de la niña de Valladolid. A veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que empieza a hablar con voz de alguien que ya no está vivo. En Valladolid, España, a finales de los años 80, una familia vivió algo que, hasta el día de hoy, algunos vecinos todavía recuerdan en voz baja, evitando dar demasiados detalles por miedo o por pudor. Lo llaman simplemente lo de la niña. Era otoño de 1988, cerca de las 22:30 de la noche, en un piso modesto de un barrio tranquilo. Había llovido todo el día y el olor a humedad se mezclaba con el del guiso que la madre había dejado para la cena. La televisión estaba encendida de fondo, con uno de esos programas de variedades que daban en la noche, mientras el padre, exhausto, revisaba unas facturas en la mesa del comedor. La niña de 9 años hacía lo que hacía casi todas las noches: dibujar en el suelo con un estuche de colores ya gastados, lápices cortos, la punta rota en algunos, una libreta de tapas duras medio despegadas, todo normal, rutina pura, hasta que dejó de serlo. La madre fue la primera a notar que algo estaba mal. El silencio en la casa dejó de ser un silencio tranquilo. El sonido de la lluvia en las persianas, el murmullo del televisor, el chasquido del reloj de la pared, de repente sonaban demasiado fuerte, como si llenaran un vacío extraño. ¿Qué dibujas?, preguntó ella acercándose. La niña no respondió. Tenía la cabeza gacha, el pelo oscuro cubriéndole la parte de la cara y la mano inmóvil sobre el papel. La madre dio unos pasos más, con ese mal presentimiento que no se puede explicar, pero que el cuerpo reconoce. Cuando estuvo a su lado vio el dibujo. No era como los de siempre, no eran casas, ni soles, ni árboles. Eran la figura de un hombre muy alto, sin facciones claras, dibujando solo con un lápiz negro en el pasillo del propio piso. A su lado una puerta entreabierta, la de la habitación de la niña. ¿Y quién es ese?, insistió la madre, intentando sonar normal. Entonces la niña levantó la cabeza y la voz que salió de su boca no era suya. Era más grave, más lenta, como si alguien hablara desde muy lejos, desde un lugar donde las palabras pesan. El padre, sentado en el comedor, escuchó perfectamente lo que dijo, porque al oírlo se le cayó el bolígrafo de la mano. Ya ha entrado, yo no quería dejarle, pero ya está dentro. La madre se quedó helada. En ese momento juró que la temperatura de la habitación bajó de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. La niña no parpadeaba, solo miraba fijamente el dibujo. El padre fue hacia ellas enfadado al principio, pensando que se trataba de una broma, de esas cosas raras que a veces hacen los niños. Pero cuando llegó y vio la expresión en la cara de su hija, los ojos muy abiertos, la piel casi cétrina, el enfado se convirtió en pánico puro. ¿Qué has dicho, cariño?, preguntó con la voz quebrada. La niña lo miró y sonrió, una sonrisa que ninguno de los dos padres reconoció como suya. No soy tu cariño. Esa frase quedó registrada en el testimonio escrito que años más tarde el propio padre aceptaría relatar de manera reservada a un investigador local interesado en fenómenos extraños, y que fue mencionado en un pequeño reportaje de ámbito regional sobre sucesos inexplicables en Castilla y León. Aquella noche no terminó ahí. Alrededor de las 23:15, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. El televisor se encendía y apagaba solo, cambiando de canal sin que nadie tocara el mando. En la cocina los vasos vibraban ligeramente sobre la encimera, apenas un temblor, pero suficiente como para que se escuchara el repiqueteo del cristal. La niña empezó a repetir palabras en voz baja, como si recitara algo de memoria. La madre, aterrada, juró que reconoció un nombre que nadie en la casa usaba, el de un vecino fallecido años atrás, un hombre mayor que había vivido justo en el piso de arriba y que, según los más veteranos del edificio, no murió en paz. A esa hora la lluvia golpeaba más fuerte en las ventanas. El padre decidió llamar a urgencias, pero cuenta que mientras marcaba la línea se cortó 2 veces sin motivo aparente.
Cuando por fin consiguió hablar, solo pidió ayuda médica, convencido de que su hija estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Lo que pasó en el hospital no está completamente documentado en ningún informe público, pero sí se han mencionado algunos detalles en foros y artículos que han intentado reconstruir la historia. La niña seguía sin reconocer a sus padres. Se negaba a decir su nombre real y delante de una enfermera volvió a pronunciar la misma frase: "No soy quien creen". Durante semanas ocurrían cosas pequeñas pero profundamente inquietantes. Juguetes que aparecían colocados en fila en mitad del pasillo a las 3 de la madrugada, la puerta de la habitación de la niña abierta de par en par aunque la cerraran con llave, el dibujo del hombre alto cambiando de posición como si alguien lo hubiera movido durante la noche, y algunos vecinos aseguraron oír golpes en las paredes, pasos a deshoras y en más de una ocasión una voz infantil cantando algo parecido a una nana. Lo extraño es que a esas horas, según el parte médico, la niña estaba sedada. La familia acabó mudándose de Valladolid a otro municipio de Castilla y León a principios de 1990, intentando dejar atrás lo ocurrido, pero el piso, según quienes han investigado el caso, estuvo vacío mucho tiempo, y quienes entraron después dicen que hay una sensación difícil de describir en el pasillo, justo frente a la que fue la habitación de la niña. Lo que hace que esta historia sea especialmente perturbadora es que varios de los datos puedan rastrearse: el cambio de domicilio de familia, la existencia del vecino fallecido, el historial de las visitas al hospital en esas fechas e incluso un breve comentario en prensa local sobre un caso de histeria colectiva y crisis nerviosa en una menor, sin dar nombres. Para algunos, lo de aquella niña fue un trastorno psicológico agravado por el miedo y la sugestión. Para otros, en cambio, algo entró en aquella casa aquella noche lluviosa en 1988 y habló con la voz de alguien que ya estaba muerto. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de ponerlo en los comentarios o mandarnos directamente al correo que te voy a poner aquí. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.